Sigamos con el mismo tema, mi querido Luis de Jalapa, la reacción del presidente ante una decisión que la mayoría de los constitucionalistas con quien yo he hablado, que no están afiliados a partido alguno, me dicen la Suprema Corte determinó correctamente hace un par de días lo concerniente al plan B, a la primera parte del plan B, por lo desasiado que fue el proceso legislativo. Claro, el presidente no está de acuerdo porque perdió y su consejera jurídica, que yo ya la hubiera cambiado, perdió. Y, oye, Ricardo Monreal, caray, presume de dar clases de derecho. Yo no tomaría clases con Ricardo Monreal después de ver sus declaraciones en corte de la Suprema Corte. Sálganse de la clase de Ricardo Monreal. No les va a dar, no les va a enseñar lo que debe enseñarles. A ver, Luis, platícanos reacción del presidente, la de Monreal. Dios mío, los gobernadores, los diputados, o sea que todos los de Morena, como borreguitos o como periquitos, repitiendo al pie de la letra lo que dijo el presidente. De hecho, tú ya relatabas muy bien lo que dijo el presidente. Su idea es, vamos a reformar desde la Constitución a la Suprema Corte. Y de alguna otra manera es un reconocimiento tácito que hoy por hoy la Corte tiene las facultades de hacer lo que hizo, ¿no? Y como tú decías, todos los constitucionalistas en el país que sean serios coinciden en que la decisión de la Corte fue adecuada, ¿no? Y para muestra, pues ahí está el propio ministro Saldívar, que hace unas semanas lo presumían y ahora ya no lo mencionan, ¿no? Cierto. Pero a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Monreal, porque como dices, pues él presume de ser catedrático de Derecho y se aventó dos puntadas que quiero destacar. Primero, dio a entender que dentro de los controles parlamentarios que tiene el Estado mexicano se encontraba el de la posibilidad de hacer comparecer a los ministros de la Corte ante la Cámara. No sé si se refería a la Cámara de Diputados o a la de Senadores. A la de él, obviamente. Sí, pero lo cierto es que esa facultad no existe, ¿no? No existe ni en la Constitución, ni en los reglamentos de las cámaras, no existe en ninguna parte la facultad de hacer comparecer a un ministro de la Corte ante el Poder Legislativo. Esa no es una facultad que tenga nuestro legislativo actualmente. Entonces, de ahí yo no sé dónde la sacó, dónde la inventó, porque no existe. Pero para mí lo más grave es lo segundo que dijo, que pareciera una amenaza velada, que dice que el otro control que tiene el Congreso mexicano y que no ha hecho valer con relación a los ministros de la Corte es el de la posibilidad de promover juicio político en contra de ellos, ¿no? Y voy a leer textualmente muy rápido lo que dijo. Dice: el Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido. Tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. A mí me llama mucho la atención, primero por lo que viene implícito en la declaración, ¿no? Está como amenaza de que estás invadiendo las facultades del Poder Legislativo y en cualquier momento puedo activar este mecanismo de control político que tiene la Constitución. Pero me llama más la atención porque él, como catedrático de Derecho, debería de saber que existen muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde han analizado asuntos de otras democracias que tienen constituciones similares a la nuestra, y se ha establecido que el Poder Legislativo tiene vedada la posibilidad de someter a juicio político a los miembros del Poder Judicial cuando la única conducta que se le reprocha es su decisión. O sea, sí, cuando lo que se está poniendo en tela de juicio como conducta acusada es la decisión que tomaron en el ejercicio de su función, eso no lo puede hacer el Poder Legislativo, ¿no? Porque estaría vulnerando un principio fundamental de las democracias constitucionales, que es el de la independencia judicial. Y ya para terminar y no extenderme más, me llama la atención que, como dices, se suben al carro de la supuesta reforma constitucional todos los gobernadores del oficialismo y dicen que respaldan la idea del presidente de que los ministros sean electos por el voto directo de los mexicanos, como se hacía en la época de Juárez. Y destaco nuevamente lo que decías en el primer bloque. Actualmente los mexicanos elegimos a los ministros de manera indirecta por conducto de un ejercicio republicano donde intervienen dos poderes. Interviene el Ejecutivo y el Legislativo por conducto del Senado. Y Juárez fue electo, obviamente Comonfort empujó el asunto, ¿verdad? Pero lo eligieron indirectamente igual. Cuando el presidente dijo que lo eligió el pueblo, pues, igual que el pueblo hoy elige a los actuales ministros a través de una
recomendación del presidente electo por el pueblo y un Senado compuesto por legisladores electos por el pueblo, ¿o no? Sí, totalmente, sí, es un ejercicio republicano, intervienen dos poderes. Y como decía el Zarco, ¿no? Me encanta lo que dijo el Zarco. Es divino lo que dijo. Es que lo tengo que repetir. Lo de los imbéciles. Sí, lo de los imbéciles. Porque el Zarco se golpeó solito. Porque dijo, no hay que desconfiar tanto del pueblo. No hay que creer que mandará a la corte curanderos y parteros. Y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte, como suele mandar a otras partes, el mal no es eterno. O sea, el Zarco reconocía que el pueblo se equivoca. Pero no se iba a equivocar con los ministros de la Suprema Corte. No. Creo que ahorita estamos poniendo énfasis diciendo es que estamos en un territorio que no habíamos caminado. Ojo, yo recuerdo la manera en que se quería linchar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica es muy parecida. Se hablaba traidores a la patria, juzgarlos por traición a la patria. Lo quiero enfatizar porque si hay esta tentación totalitaria de la manada, de decir si no piensan como nosotros y votan como nosotros, están literalmente corriendo el riesgo de que los juzguemos, en un caso juicio político, en otros traición a la patria. Llevamos rato escuchando estos exabruptos que en el fondo son abusos de poder. Y es muy peligroso. Lo que no queremos en este país es un régimen autoritario. Ya lo vivimos muchos de nosotros en la época del PRI, donde el poder judicial y el poder legislativo era un esclavo del dictador sexenal en turno. Hay una definición de democracia que hace extensiva la protección de las minorías. Es decir, no solo es el gobierno de la mayoría para la mayoría. Es lo que nos quieren hacer creer, que la mayoría manda y los que no son minoría, pues que se frieguen. Así es, ¿eh? Eso no es democracia. Claro que no. Claro que no. Eso es agandalle del agandalle, es agandallacia. Marco. Yo creo que despertó la furia, la independencia mostrada por la Suprema Corte de Justicia en estos últimos fallos y están tratando de instalar un falso dilema, una invasión de las atribuciones de un poder sobre otro. Eso es totalmente falso. Creo que es una garantía en esta vida democrática el respeto a la Constitución y es obligación del Poder Judicial garantizar que todos los poderes, inclusive ellos, respeten la Constitución. No pueden estar ningún poder por arriba de la Constitución. Entonces me parece que están tratando de meter en este falso dilema un montón de elementos que son totalmente subjetivos, que son totalmente emotivos, que no tienen base, que no tienen sustento. Me parece que finalmente estamos apreciando que un poder ha tenido la capacidad de sobreponerse a las presiones, ya ha cumplido con su obligación. Lo que a mí me encanta es la manera en que el presidente López Obrador, porque es vivo, dice, a Juárez lo eligió el pueblo. Claro, pero no dice a través de terceras personas. Me encanta, como hoy sucede. O sea, es aprovechar la ignorancia de la mayoría de los mexicanos que no sabemos ni cómo era la elección del 57 o que ignoramos que en la elección del 17 la reformó un sátrapa llamado Álvaro Obregón, que era un asesino, ¿verdad?, para servirse a sí mismo. Y por eso la Suprema Corte siempre estuvo sujeta a los caprichos del presidente en turno. Y hay otra fibra sensible que toca el presidente cuando dice la justicia está podrida. Que es cierto. No hay mexicano, me atrevo a decir, que no haya tenido una mala experiencia en la Procuración de Justicia. Y fundamentalmente en lo que es el orden común, no tanto el fuero federal, el fuero común. Y efectivamente necesitamos una justicia que funcione mejor, pero el camino para que la justicia funcione mejor no es la desaparición de poderes. Claro que no, es perfeccionar el poder. Luzma, te veo, pero no sé si estás. Aquí estoy. Bien. Si el internet lo permite. Yo solo le quiero hacer dos comentarios. Yo creo que cuando el presidente se inscribió para ser candidato a presidente de la República en cualquiera de sus candidaturas, él sabía cómo funcionaba o cuáles eran las reglas del juego de cómo era la democracia en nuestro país.
Y tal parece que ahora ya no quiere que sean esas las reglas del juego, cuando incluso el movimiento López Obradorista por, no sé, 12, 20 años, estuvo fortaleciendo la independencia de las instituciones, disminuyendo el autoritarismo, que no fuera un solo grupo político quien tomara las decisiones y el rumbo de nuestro país. Por eso Entonces, peleaba sin él, duda, hay que me recordarlo, sorprende. claro que sí. Por eso recordaba él desde que se fue con Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. Pues sí, pero al final del camino, él cuando se inscribió para candidato en su campaña, nunca dijo que su intención era reformar la ley electoral, el Poder Judicial Nunca y lo todo dijo. lo que estuviera enfrente y que opinara diferente a él, ¿no? Nunca lo dijo. Es más, yo me acuerdo que dijo que iba a regresar al ejército a los cuarteles. Me acuerdo re bien. Como también me acuerdo que otra vez insistió que vamos a tener un servicio médico como el de Dinamarca. Y quienes no lo creen, porque yo sí lo creo, que quienes no lo creen son traidores a la patria. Nos quedan 20 segundos, Luis, platícame. Rápido. El presidente está planteando una elección para el 24 muy fácil, entre dos visiones de Estado, quienes pugnan por un solo poder y quienes pugnan por la división de poderes. Pues sí, habremos que pugnar por la división de poderes muchos. Mensajes, regresamos.